La verdad que es bueno cuando dice la Biblia en el Salmo 105, tal vez, no me acuerdo bien, que es bienaventurado el pueblo que aprende a adorar al Señor. Muy bienaventurado. ¿Y sabes que bienaventurado significa 3 veces feliz? Y como nosotros estamos compuestos de 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, todo ello se vuelve feliz cuando hay una adoración correcta que llega al corazón de Dios. ¿Cómo sabemos que llega al corazón de Dios? Bueno, tenemos más bien que suponer que estamos haciendo las cosas correctamente. Si las hacemos tal y como Él nos lo indica, lo más probable es que lo estemos haciendo bien. Entonces, claro, los salmos hablan mucho sobre cómo hacerlo, tañendo palmas, con pandero, con arpa, con música. Tranquilo que estoy ajustando mis auriculares. Pronto voy a dejarlos, porque el Señor me sanará. Mientras tanto, tengo que regularlos porque si no, para cada función hay una ecualización especial. Muy bien, estamos ya enfocándonos hacia la Pascua, que es el ensayo general que Dios hizo del Evangelio. Ensayo general porque tal cual hizo Jesús allí, en aquel momento en el cual el pueblo de Dios, considerémonos nosotros como tal, estaba en esclavitud, voluntaria por cierto, y fue liberado. Esa liberación, sabemos, es muy amplia. Nos enseña cantidad de cosas, figuras, ejemplos, situaciones que nos ponen, cuando lo vemos ya en Jesús, que fue ya la obra cumbre, la obra maestra, ya no hay ninguna duda. Lamentablemente no se acaba de aceptar esa obra, lo cual causa graves problemas a la humanidad y le causará más, porque es que es necesario aceptar esa obra, esa completa salvación que el Señor nos dio. Insisto en lo de completa, y lo he dicho muchas veces, pero no puedo permitir que nosotros vayamos a cometer el error común de pensar que, bueno, sí, Jesús vino, murió, sufrió, hizo todo eso, pero, amigo, si yo no me salvo, si yo no hago, si yo no pongo, entonces su obra no es completa. Es el error más común, más grande que los cristianos podemos cometer. Nos enfocamos hacia la Pascua y qué bueno que hace un par de semanas Quique nos estuvo hablando de algo que caracteriza la Semana Santa. Porque sabéis que la Pascua es un solo día y a continuación es el tiempo de los panes sin levadura. Pan ácimo, el que tomamos nosotros en la Santa Cena, o sea, sin levadura. Y qué bueno que habló de las levaduras, además de una manera extraordinaria. No penséis que nosotros hablamos de lo que vamos a hablar, no. Él me dejó tan sorprendido a mí como a todos con esa presentación magistral, al mismo tiempo que amena, de lo que es la levadura y del daño que produce en nuestras vidas. Y evidentemente hablaremos de la Pascua porque tenemos que conocer los detalles de ese evento, porque es, ya os digo, es un ensayo de lo que iba a pasar con Jesús, que ya pasó y que ahora lo único que esperamos es su regreso, su pronta venida, en primer lugar a buscar a su iglesia. Lo dice claramente la Biblia, no sé cómo algunos también lo dudan, si es que dice que vendrá en las nubes, y cuando habla de la segunda venida dice, se pondrá su pie en el monte de los olivos. Son eventos totalmente distintos, pero no sé si lo hacen a propósito, algunos sí, o por ignorancia,
que también hay mucha. Últimamente se ha levantado una generación de pastores, digo yo, que simplemente se ponen muy contentos, gritan y todo es aleluya, y una predicación consiste en decir aleluya a cada palabra, no a cada frase, a cada palabra, prolongando, eso sí, un mensaje durante mucho tiempo para al final no decir nada. Pero eso es lo que tenemos, eso es lo que estamos viviendo y es de lo que tenemos que cuidarnos muy bien. Como hoy quiero, darle otro pasito más al tema administrativo, porque es muy importante. Pero recuerda que estuvimos hablando de que era necesario administrar bien, o sea, tomar bien lo que es la palabra de Dios. Con referencia a la Pascua, solamente quiero decirte un par de detalles. Si me acompañas a Éxodo capítulo 12, ya lo vimos también la semana pasada, porque por cierto ya estamos en el primer ciclo del año, estamos hoy es el día cuarto del año que Dios dice, y lo dice aquí, por cierto, que repito de lo que dije ya, que no entiendo cómo se puede mal administrar, mal tomar la palabra de Dios cuando Dios dice algo y nosotros preferimos las tradiciones, las costumbres. Para mí sería mucho más cómodo. Sí, me sería mucho más fácil, tendría hasta más amigos si me metiera en la dinámica habitual y normal del engaño, de las tradiciones. Por si los nuevos, seguro que no lo saben, los antiguos os aguantáis, porque tenéis que aguantaros y llegar al final, porque en estos 30 y pico de años ya estoy viendo que no todo el mundo está llegando al final, ni con entusiasmo, ni siquiera físicamente. Y eso lo dice claramente la Biblia. Hay que llegar al final. Las carreras no cuentan cuando se sale, sino cuando se llega. Por eso es muy importante que tengamos eso. Así que, si estáis ahí listos, ponme la palabra tradición ahí. Bien grande en la pantalla. Tradición. Que es lo que ahora ya están ensayando, ¿no? Con los pasos y los otros. Eso es el mundo religioso que adora imágenes, pero el que no adora imágenes también no está haciendo ejercicios para los pasos, pero hacen otras cosas. Y las tradiciones, fijaos, es la curiosidad de esta palabra. Si le quitas la D de Dios, ¿qué se queda? ¿Qué pone ahí ahora? Traición. Y las tradiciones del Evangelio son constantes, permanentes. Yo creo que es deliberado, porque es que, vamos a ver, yo no me considero ningún adelantado ni raro, pero cuando yo leo, dice el versículo 1, capítulo 12, habló Yahweh a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto, diciendo, este mes, y se está refiriendo a sin ninguna duda, será principio de los meses para vosotros, será el primero de los meses del año. Coincide además con la propia naturaleza, porque ahora está naciendo la vida. Y además coincide con nuestro calendario. Sí, ya lo sabéis, pero si alguien no lo ha escuchado, lo escuchará por primera vez y los otros, repito, os aguantáis. Se celebró el final del año en el mes 10º, que es lo que significa diciembre, 10º. Ya sabes, el anterior es noviembre, que es de noveno, el anterior es octubre, que viene de octavo, y septiembre, que viene de séptimo. Por tanto, nos quedaron colgando después del 10º, porque eso sí, es incuestionable, hay 12 meses. Nos quedó el 11 y el 12, que sería enero y febrero. Y este año, porque no siempre va a coincidir,
Pues ahora, el día 19, comenzó el año. O sea, quiere decir que estaríamos en el mes primero de este que Dios dice, que lo dice también nuestras tradiciones y culturas, respaldado por nuestro calendario. Quiere decir que esta tradición, porque algunos dicen, no, esto se ha hecho toda la vida. A lo mejor se refiere a 100 años, 150. Vamos a poner 200 años, eso es toda la vida. ¿Y lo anterior? ¿No existe? No, toda la vida es toda la vida, y toda la vida es esto que estamos leyendo. Bueno, pero ¿qué les dice después de declarar enfáticamente que este es el comienzo del año? Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, y ahora por favor préstame atención, a ver si es que yo leo mal en la Biblia. Voy a leerlo, mira, además hay una luz que me da aquí muy bien. El 10 de este mes. ¿Tú puedes entender ahí que dice jueves? ¿O viernes? Por favor, ratifícamelo. El 10 de este mes no es un día de los 30 que tiene un mes. ¿Sí? Bueno, no está hablando que sea jueves, ni viernes, ni sábado, ni domingo, sino el día 10 de este mes. ¿Y sabes cuándo es este año el 10 del mes? El próximo sábado. ¿Y por qué te lo digo? Porque nosotros nos levantamos pasos, a lo mejor nos venía bien por aquello del ejercicio, pero todas las iglesias emocionadas van a celebrar el Domingo de Ramos. Domingo. ¿Quién dice domingo? ¿Dónde pone aquí domingo? ¿En qué parte de la Biblia dice domingo? Dice el 10 de este mes. Y es el sábado próximo. Por tanto, ya no hay tal domingo, sino que es el 10. Y si miramos el calendario del año pasado, cayó otro día y cada uno cae en un día diferente, porque la diferencia entre el calendario de la Biblia, que es de 360 días, y el nuestro, el pervertido y el que ha hecho todos estos cambios, es de 365. Por tanto, esos 5 días se van notando. Bueno, a ver, ¿alguien me puede explicar por qué no se lee esto correctamente? Porque entonces ya vamos a arrancar la famosa Semana Santa malamente, porque todo el mundo va a pensar que es el día siguiente, el domingo, y no es cierto. Y dice, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste con comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, o sea, de los comensales, ¿no? Porque recuerda que la idea es que no quede nada. Y esto, una de las muchas lecciones que pues lo repetiremos, o sea, la hablaré, es que las cosas de Dios no es un poquito o un ratito, es todo o nada. Si tú estás viniendo a veces, si tú, bueno, eres muy cristiano hoy, eso no es el todo y no se puede dejar nada. Cristo es todo. Y si no es todo, es nada. Él mismo lo dijo, el que conmigo no siembra, desparrama. El que conmigo no está, contra mí está. Es claro. Bueno, y el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. Habla ahí de un día de la semana, es el día 14. Caiga cuando caiga. Y ese día, 14, fue cuando Cristo murió, entregó su vida. El día 14.
quiere decir que este año se les va un día para atrás el tema de la Semana Santa. Porque no va a haber ni Jueves Santo, ni Viernes Santo, ni nada que se le parezca. Tampoco la resurrección va a coincidir en domingo. Tampoco. Porque si resucitó al tercer día, estaríamos en el día 17, y el día 17, mira, a ver, yo tengo aquí el calendario por si acaso se me iba la... el día 17, bíblico, por supuesto. Cae otra vez el sábado, porque del 10 al 17 son 7 días y otra vez cae el sábado. O sea que el domingo de resurrección, pues resulta que es el sábado de resurrección. Pero bueno, ahí tenemos, en mi opinión, una pésima administración de las cosas de Dios. Porque como nosotros tenemos la Biblia, deberíamos imponer, o al menos nosotros, mira, si cada uno tiene... Como decimos en España, puede hacer de su capa un sayo. Un sayo es lo que llevan las mujeres, ¿no? Y la capa es... Puedes hacerlo, pero eso no significa que sea correcto. Porque sí te puedo asegurar que vamos a dar cuentas todos y de todo delante de Dios. Claro, el juicio para los que hemos confiado en la obra de Cristo va a ser muy distinto. Primero, porque la parte de la culpa ya la pagó. Quiere decir que cuando estemos delante de Él, no es para recordarnos las cosas que hemos hecho mal. No es para echarnos en cara las veces que nos hemos equivocado. Incluso habiendo hecho cosas, llamémosle terribles, incluso. Pero es que la sangre de Cristo tiene poder y está por encima de todo eso. No es motivo, y ojo, Pablo lo dice muy bien, mucho cuidadito, no tomemos la gracia como ocasión para pecar, no lo hagamos, pero sabemos que si pecamos tenemos abogado, no abogada, abogado, delante del Padre, que es Cristo, que pagó totalmente nuestra deuda. Y totalmente, te puedo asegurar que significa totalmente. Y todo, y en todos, y en todo tiempo, y en toda circunstancia. No hay ninguna circunstancia más que la apostasía. Y la apostasía es un término que no se usa para los que no creen en Cristo. Y no, a ver, cuando digo creer en Cristo, como lo repetimos y lo repetimos, creemos que simplemente es no creer en Cristo. Y eso no tiene nada que ver. Si es que los demonios creen en Cristo y hacen algo que nosotros hacemos, que es tiemblan. Es creerle a Cristo, es creerle a Dios, es creer lo que Él hizo, es lo que dice su palabra. Y por ejemplo, a ver, alguien que esté tergiversando este texto de Éxodo 12, ¿lo hará bien? No. Ahora, las consecuencias yo no las sé, ni es un tema mío. El tema mío es, si yo leo esto, tomarlo en serio. Ese es el tema mío. Lo demás, las tradiciones, no me interesan. Hace mucho tiempo que las deseché y las pienso seguir desechando y por supuesto os animo para que no las toméis en cuenta de ninguna manera. De ninguna manera, es traicionar a Dios y eso es lo peor que podemos hacer. Y no podemos estar pretendiendo quedar bien con la gente, con los hombres, con los seres humanos, con los amigos. No nos interesa eso para nada. Ya veis que llevamos hoy el año, los días de la Pascua. Es que no pegamos una. Dirás, oye, es que tú eres el raro. No, primero hay más gente que cree en esto. Y segundo, os lo repito, para mí sería mucho más cómodo ir nadando con la corriente. Y ya está. Pero no puedo. No puedo por mi naturaleza. Y no puedo porque yo tengo que respetar y honrar la palabra de Dios. No puedo. Sería un falso hipócrita si después de saberlo y haber dicho esto, yo participo de ello. Y me conformo, sí, pero el jueves santo, y el viernes santo, y el sábado santo, y el domingo de resurrección. Si es que es mentira.
No puedo respetar eso. No podemos respetar eso. Es ir en contra de lo que Dios dice. ¿Lo comprendes? Porque lo estás leyendo aquí conmigo. Y esto es solo un ejemplo. Porque hay muchas más cosas que tenemos que nosotros valorar muy bien. Por supuesto, es una predicación larga o varias, lo que dice a continuación que debemos administrar correctamente, que son los dones. Dones. Dice la Biblia que Dios dio dones a los hombres. Y cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos dones o don. Mínimo uno, algunos más. Pero dice el apóstol Pedro, precisamente para los que le tienen como si fuera el fundador de la iglesia, y el pobre no sabía ni dónde estaba Roma, porque recuerda que era un Galileo. Galileo era como uno de, yo qué sé, de Albacete, perdón, si hay alguno de Albacete, o sea que no tenía nada que ver con ese asunto. Y dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, según el don que haya recibido, o sea, dando por hecho que todos recibimos un don, ministrelo a los otros, o sea, úsalo para el beneficio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas formas, se manifiesta de muchas maneras, pero nunca fuera de la Biblia, nunca algo diferente a la Biblia. Pero lo cierto es que todos recibimos dones. Por eso os digo que los dones, en el capítulo 14 de 1 Corintios, ahí se empieza, y hay más dones de todo eso, y eso hoy no lo vamos a hacer. Primero creo que se está haciendo en cursos, ¿no? En los cursos se está explicando muy bien los dones, para que los conozcamos, porque hemos recibido, pero eso sí, la obligación, y esto recuérdalo, lo enlazamos con los talentos y con las cosas recibidas. Si tú has recibido un don y lo escondes, has hecho lo peor que podías hacer. Tienes que ponerlo en marcha, tienes que ponerlo a funcionar. Dones, hombre, hay unos espectaculares, me refiero de que todo el mundo lo ve, ¿no? El que tiene don de sanidades, el que tiene don de hacer milagros, como dice ahí, es magnífico, pero es que hay otros dones que son de servicio, hay dones de ayuda, hay dones como menos importantes. Pero ¿tú te acuerdas que dijo Jesús? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? El humilde. El humilde. Recuerda que todas las levaduras estaban relacionadas con el orgullo. Todas. De una u otra manera, cada uno estamos orgullosos de algo. Y el orgullo precisamente es de Satanás, no es de Dios. Porque Jesús dijo que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que el mayor que podamos imaginar en la tierra. Pero los que estarán primero serán los que obedecen, sirven con humildad, porque recuerda la predicación muy buena, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia abundante a los humildes. Y ningún orgulloso en su estado de orgullo llegará a estar en la presencia del Señor. Porque si el orgullo persiste es que algo ha pasado o algo no ha pasado. Más bien, no ha habido una conversión, un cambio. No ha habido una verdadera presencia, como en esta mañana hemos tenido unas canciones que nos han motivado a desear, a buscar la presencia del Espíritu Santo. Y una de ellas decía algo que es una realidad, donde Él está ahí. Liberación. Liberación. Claro, si pasan los años y no eres liberado y no pasa nada y sigues sin entender la Biblia y eso, pues como decimos en España, háztelo mirar, porque algo va mal. Algo no está funcionando, porque es necesario entender la Biblia.
Es que la Biblia es nuestra vida, es que es Cristo, la palabra encarnada. Y si tú no la entiendes, pues háztelo mirar. Ponte en oración y en ayuno delante del Señor y dile qué está pasando. Porque no entiendo, porque no capto las cosas espirituales. Porque también hace bien poco que lo dijimos, que solo el hombre espiritual entiende las cosas espirituales. Quiere decir que el resto no. Por tanto, para entender hay que ser espiritual. Si tomamos el concepto, a lo mejor que ya está un poco por ahí dando vueltas, creemos que espiritual es casi flotar por encima del suelo y decirte, hermano, aleluya, Dios te bendiga, aleluya, y aleluya, y aleluya, y creemos que eso es espiritual, ¿no? Hombre, puede haber gente espiritual que diga aleluya a cada palabra, no digo que no, pero no es eso lo espiritual. Las lenguas son importantísimas, bien usadas son importantísimas. Bajo las normas que el apóstol Pablo nos establece son una bomba para el enemigo. Pero ponerse a gritar todos en lenguas, sin sentido, sin que nadie sepa lo que se está diciendo, eso no es la instrucción de Pablo. Sin embargo, es lo más común, es lo que se hace. Si no hay interpretación, ¿qué dice? Calladitos. Porque la lengua, si es una lengua espiritual, es para que el Espíritu Santo la interprete y nos la dé a conocer en nuestro idioma. Pero no podemos cambiar una cosa u otra, no. Las lenguas son importantísimas, u otra, no. Y haremos énfasis cuando lleguemos a específicamente hablar de esos dones tan especiales porque son una conexión muy directa con Dios. Pero más que hablar en lenguas, que sí hay que hablar, lo que el Espíritu Santo nos enseña es a controlar la que ya tenemos. Que tenemos una lengua muy larga, que hablamos demasiado, sin saber que la palabra tiene un poder ahí en la lengua, es que lo dice la Biblia, muy grande. Hablamos con demasiada ligereza, no pensamos lo que decimos y a veces decimos cosas que sencillamente arruinan vidas. Estoy limpiando el trastero de mi tío. Ayer hice una clasificación de cosas que quiero guardar yo especialmente y otras que vendrán aquí a algún almacén. Yo creo que era un hombre muy valioso. La verdad que los que lo conocisteis, bueno, era un hombre raro, muy extraño, más que yo. ¿Sí? No se casó, hay gente que no se casa, ¿no? Pero era extraño en su forma de hacer. Pero sin embargo era un hombre. Un día recuerdo que Manolo estábamos viendo un librito que hizo para una excursión, una marcha de varios días que nosotros fuimos, y yo fui andando, subiendo y recorriendo todos los picos de Europa. Los que conocéis eso son montañas espectaculares, ¿no? Los picos de Europa. Y pasamos desde León, desde la vertiente de los picos de Europa de León, hasta llegar a Asturias. Concretamente llegamos a Ribadesella, andando. Varios días, no me acuerdo cuántos días fueron. Bueno, él preparó tan minuciosamente eso, que en ese librito Manolo se quedaba asombrado. Está todo. Todo. Lo que necesitas, lo que hay que hacer, mapas. Bueno, yo sé, es que es una cosa impresionante. Yo no hubiera sido capaz de hacer eso en mi vida. Y él lo hizo con precisión. Quiero decir que era un hombre inteligente. No estoy ahora destacando a mi tío, no. Pero no estudió, no fue a la universidad, ni siquiera era valorado en el colegio
¿Dónde estaba? Por una cuestión económica. Y los profesores le decían: tú no sirves para estudiar. Y eso marcó su vida. Siempre pensó que no servía para estudiar. Pero no solamente mi tío, ¿sabes? También me lo dijeron a mí, muchas veces. Muchas veces me dijeron: tú no sirves para estudiar. Y podía haber estudiado, seguro. Pero hasta que esa condición que se formó en mi mente se rompió, pasó mucho tiempo. Mucho tiempo. Y hoy, no quiero enfatizar en eso, pero sí para que veas lo que puede hacer el Señor. Hoy yo leo una página y no entera, y sé perfectamente lo que está diciendo. Yo sé que hay otros estudiantes que tienen que estar ahí, estudia y estudia. Yo leo, pero así, la leo y sé perfectamente lo que está diciendo. Quiere decir que yo sí valía para estudiar. Pero todo esto tiene que ver con esas palabras que tan a la ligera se dicen, y cuántas veces se le repite a nuestros hijos. Y nunca, por favor, le digas: tú no sirves, porque sí sirve. No condiciones, no ates a tu hijo o a tu hija con unas palabras que le pueden afectar. Los años que a mí me costó liberarme de eso, porque yo no se lo digo a los estudiantes para que no se emocionen, pero yo como estudiante era un fracaso. El tiempo de mi tiempo normal de estudios fue un fracaso. Yo pasaba raspando, pero no porque fuera vago, es que estaba aturdido, mi mente se aturdió con esa información constante. Era en el colegio y era en mi casa. No sirves, no sirves, no sirves. Hasta que, cuando conocí a Cristo, la liberación llegó, y no de primera, sino al cabo de un tiempo, mi mente se despejó. ¡Fua! Y yo te digo, leo una página y te puedo dar una conferencia de lo que dice en esa página. No presumo, pero sí te hablo de lo que puede pasar en tu vida, y tiene que pasar. Claro, mi don, evidentemente, es para predicar. Igual que hay otros que son don de evangelista, pero lo dice la Biblia, no quiere decir que los demás no hagan evangelismo. Pero tú tienes que enseñar, tú tienes que entender lo que dice la palabra de Dios. Los dones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme, hay muchos, gracia de Dios. Otra cosa muy importante es nuestro tiempo. El tiempo, lo hablábamos esta semana, lo dice la Biblia, como que vuela. Yo tengo esa impresión, no sé vosotros, pero vuela. Se pasan los días y las semanas, chan, 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 chan. Y es que ya estamos en marzo, acabando marzo. Vuela. Es una sensación, porque el reloj, el minutero, el segundero sigue funcionando de la misma manera. No es que el mundo haya cambiado en su estructura, sino que el tiempo. Y dice Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, dice: mirad pues con diligencia, o sea, atentamente, cómo andéis, o sea, cómo yo aprovecho mi vida. Dice: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. O sea que una mala administración del tiempo es necedad, porque los días son malos. Pablo, que no te enterabas ni de la mitad, si hubiera escrito hoy, ¿qué pondría? Ahora sí que estamos en tiempos malos, malísimos y requete malos. ¿Sabéis que está cambiando el mundo? Todo el orden se está pervirtiendo. Que en un día han cambiado las cosas y pueden cambiar brutalmente. Esta noche mismo.
Irán, su empeño en hacer la bomba atómica, para destruir no solo a Israel, sino a todos, a todos. Se han preocupado, ahora todo el mundo está diciendo, ¡ah, qué barbaridad! Porque tienen un misil que puede llegar perfectamente a España. ¿Sabes el único sitio de Europa con ese misil que lo pueden mejorar? ¿Al único sitio donde no llegaría de Europa? A Lisboa. Todas las demás capitales, así, haciendo el 4.000 kilómetros, podrían ser y serían alcanzadas por Irán. O sea que nuestra defensa, que eso no es defensa, eso es su maldad, su agresión, su deseo, obedeciendo las órdenes que reciben en su libro, se llama Corán, por si no lo sabíais, manda, ordena matar a todos los que no son islámicos. Dice, no tú no lo harías, pero yo sí. ¿Y estos que vemos paseando por aquí? Sí, esos van a matarnos, o van a mataros. A los, por si acaso me ven los no cristianos, van a matarnos. Claro que sí, están aquí para eso. Si no les interesa nuestra cultura, solo el dinero que le damos, así, por la cara. Pero están aquí para matar. Porque la bestia espantosa y terrible que dice la Biblia son ellos. Nadie decapita sino ellos. Nadie es tan cruel que nos dice que las sobras, después de comer, las sobras las pisotea y las olla. O sea, nadie tiene tanta maldad. Nadie. Ahora dicen, no, somos buenos. Y la mayoría de los retrasados mentales que tenemos en España se lo creen. No, ha dicho que es bueno. Pero se acaba de matar a este. No, pero ha dicho que es bueno. Yo le creo. Pero no ves que ha matado a este. No, pero él ha dicho que es bueno. Así somos. De la casa de los tontos. Igual que hay la casa de Tudor o la casa de los tontos. Aquí. Increíble, porque además somos abanderados y encabezados de eso. Bueno, nuestro tiempo, viendo que estos días son malos, tenemos que aprovecharlo muchísimo más. Por tanto, ¿qué quiere decir? Tenemos que dedicar más tiempo a orar, a leer la Biblia, a enterarnos de lo que Dios dice, a la ayuda, a la administración de las cosas, de tu servicio, de todos los que hablábamos antes, de esos dones que has recibido, hay que hacerlos muy bien, sin perder el tiempo. Y por supuesto, las posesiones materiales de las cuales se ha hablado ya abundantemente, pero solamente un par de conceptos. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Ageo. ¿Lo tenemos? Información clarísima. Mía es la plata, mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Es de él. Toda, además. Por eso cuando hablamos de diezmos, no estamos hablando de que vamos a cubrir alguna necesidad de Dios. Hablamos claramente de para qué Dios quiere esos diezmos, porque todo es suyo. Bueno, pero lo cierto es que nos lo dio a nosotros esta tierra con todo su contenido. Génesis capítulo 1, versículo 30, dice, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que haya vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Todo nos fue entregado. Al que no le guste la carne, que no la coma. Al que no le guste la verdura, que no la coma. Porque es la variación para todo. Esta semana pensaba una cosa muy seria. Porque estuvimos hablando, no sé con quién hablé, del tema de Caín y Abel. Creo que fue ahí en el redil, ¿no? Lo hablamos ahí. Sí. ¿Por qué una ofrenda animal y otra vegetal? ¿Por qué fue aceptada el animal y no la vegetal? Ni fue por la calidad ni por la cantidad la vegetal, sino porque no era
lo ordenado o lo estipulado. Y hace unos años, María Emma, ¿se acordáis de ella? Me regaló un libro que por ahí, bueno, ahora ya está por ahí en una caja, metido, estará por aquí, de que hay como dos naturalezas relacionadas y estudiadas con respecto a nuestro ¿cómo se llama eso? Lo de la sangre. No, el ADN no, el grupo sanguíneo. Bueno, hay un estudio, porque María Emma, o sea, como decimos en España, pilotaba muy bien de la cabeza, ¿eh? Luego la veías torpemente moverse, pero cuando le hablabas de lo suyo, o sea, ella estudió, era química farmacéutica, cuando le hablabas de lo suyo, como que hacía ¡bum! Se centraba y te daba una clase magistral. Y me regaló incluso el libro diciendo, por ejemplo, que los O positivo, en el cual yo soy O positivo, y claro, me identifiqué, dice, somos carnívoros. Y los A's y B's, herbívoros. Y es verdad. Cuando yo miro y empiezas a mirarme primero a mí, por ejemplo, Emma, no quiere decir que no coma carne, pero tú eres A o algo así. Y muchas veces dice, aborrezco la carne, y yo nunca. Come carne, pero porque hay que comerla. Oye, ahí tenemos una división. Fíjate, ya estoy hablando, esto es pura ciencia, ¿eh? Esto es un científico, un libro que habla de que los O's positivos son de Abel y los otros de Caín, pensaba yo. ¿Los verduleros sois cainitas? No, es broma. No, pero ahí hay un asunto, ¿no? Un asunto que, fíjate, venía marcado hasta por la genética, ¿no? La propia genética. Es broma. Pues yo también como verduras. A fuerza, me obligan, pero como verduras. ¿Eh? Sí, esos garbanzos que están en el cocido es verdura, ¿no? Sí. Y a veces le echamos repollo para acompañar el chorizo, la morcilla, el tocino, la carne de no sé qué. O sea que sí como verduras, claro que como verduras. Bueno, de tal manera que vemos que todo nos fue entregado y todo es correcto. En Génesis capítulo 2, versículo 15 dice que tomó pues Yahweh de Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjate que la teología católica no leyeron esta parte. Y creen que el trabajo es la maldición. No, es la fatiga. Pero ellos lo dicen, ¿eh? Se lo explicaba yo a un conocido, que por cierto me gustaría saber de él. Esta semana me he acordado mucho de él, Ernesto. Cubano, con un puesto más o menos importante aquí en la Embajada de Cuba. Y le expliqué la diferencia de pensamiento que tenemos los cristianos evangélicos en general con respecto a los cristianos católicos. El cristiano católico, y así se ve donde se ha extendido, piensan que el trabajo fue una maldición recibida. Y vemos la pobreza. Con las excepciones que pienso que estáis aquí todos, el trabajo, y estoy incluyendo España. ¿Cuál es el sueño de un español? Entrar en el Estado para trabajar, si es que hay que trabajar, y cobrar, y ya está. En los evangélicos, en los protestantes. Tú vete a Estados Unidos y trata de hacer eso. Que estarás ocupando las calles, porque ahí hay que trabajar
para pagar tu sanidad. ¡Oh! ¿Cómo es que va a pagar su sanidad? Claro, claro. Y cara, y la pueden pagar. Y tienes que pagártelo todo. Porque la idea del sajón, o sea, del general evangélico es que fuimos puestos en el huerto para que lo labrara. ¿Labrar qué es labrar? El pico, pala y azadón, labrarlo. Y esto está hablando antes de que pegara. Lo que fue añadido es la fatiga. Desde hoy comerás el pan con el sudor de tu frente. Bueno, algunos ahí medio que están entre católico y evangelio lo entienden a media. Dicen, y comerás tu pan con el sudor del de enfrente. No. ¿Está claro? Esa es nuestra filosofía. Claro, yo la he tenido que cambiar, como ya os explicaba antes, un cambio radical en mi aturdimiento, porque tenía un aturdimiento mental increíble hasta que el Señor... Pues esto igual, digo, caramba, si es que nosotros, el trabajo es lo que Dios bendice. Y tú trabajas y Dios te va a bendecir. Así, ¡pam! En cuanto diga, no, voy a trabajar, ya. No, hay que trabajar. Y trabajar significa trabajar, ponerte en marcha. Y Dios te va a bendecir y te va a abrir puertas, ¿cómo no? Porque ese es su deseo, su plan, lo que ama, lo que nos ordenó. Y por tanto no nos va a dar una orden y contradecirla. Bien bendecido será el trabajo honesto, pero real. Y no te preocupes, Dios te va a bendecir, porque es que es su compromiso. Y cuando lo haces sabiendo que además estás agradando a Dios, puedes estar tranquilo de que Él va a respaldarte. Ahora, si lo haces como una obligación, si tú vas de mala gana, hablábamos hace poco también de esos siervos que uno iba renegando y no quería. No, tú vete siempre feliz a tu trabajo. Y no me hables ni de tu jefe, ni no me hables de esas cosas. Eso se lo tienes que decir al Señor. Porque por alguna razón estás en esa situación. Pero tú tienes que orar y decirle, Señor, ¿estoy bien yo? No sé si está bien el jefe, si a lo mejor está clarísimo que está malísimo, que es un tiparraco. Pero cuando pasa eso tú tienes que decir, Señor, yo ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo yo que matizar, que cambiar? Porque si esto no está funcionando de acuerdo a lo que yo entiendo en la Biblia, algo está pasando, pero no busques fuera, no, en ti. ¿Qué está pasando en ti? ¿Qué tienes que cambiar en ti? ¿Qué actitud? ¿Simplemente se te pasa por la cabeza robarle media hora a tu patrón? ¿1 hora? Ya estás en la quiebra. Ya estás en la quiebra, porque ese no es el concepto. Y os cuento otra anécdota. Yo estoy muy anecdótico. Y a lo mejor me están escuchando, seguro que me están escuchando, pero lo haré suavecito, tranquilo. En Alemania. Pues ya sabéis que Gerson es colombiano. Y se ha casado con Lorena, que es, aunque tiene alguna mezclilla por ahí latina, pero casi no le llegó, es alemana. Puro alemana. Y cuando están en esa etapa que lo aguantas todo, que es el noviazgo, pues resulta que Gerson le llamaba en horas laborales a Lorena. Bueno, una porque le cortó, si no. Y de repente Lorena le dice algo que es incomprensible para nosotros. ¿Pero tú qué haces llamándome en horas de trabajo? Porque el alemán, si entra a las 8 y sale a las 4, desde las 8 hasta las 4 está trabajando. Luego ya será otra cosa, pero a él le pagan por trabajar y trabaja. Y no entiende que se pueda perder el tiempo. No entiende que se pueda usar el tiempo de trabajo para otra cosa. ¿Te explico quién hace los mejores productos, empezando por los coches de Europa y casi del mundo? ¿Te lo tengo que explicar? ¿Tú te crees que nosotros podíamos
haber hecho un Mercedes con este cachondeo que entras a las 9, tienes que tomar café, empiezas a trabajar a las 9:30, 10 menos cuarto. A las 11 ya es el bocadillo. Luego los que fuman tienen que salir, porque claro, antes por lo menos yo cuando fumaba y trabajaba, fumaba a la mesa. Ahora no, tienes que irte a la calle a fumar. Íbamos a hacer nosotros un Mercedes, pero vamos, por eso hay que hacerlo, trabajar, estudiar. ¿Entiendes la diferencia? Ellos son mentalidad bíblica. Te digo protestante para que nos entendamos, pero es bíblica. Nosotros, caótica, que diga católica. ¿Eh? Sí, bueno, los alemanes también beben, y oye, cuando beben hasta caerse del suelo, pero nunca en horas laborales, nunca en su trabajo. Son muy... Y eso no es de ellos, eso viene de la cultura bíblica conocida habitualmente por cultura protestante. No estoy haciendo vanagloria de los protestantes, sino porque los protestantes usamos la Biblia y la leemos. Está más claro que en otras latitudes que sin duda piensan exactamente lo contrario. Quiero ya terminar, vamos a terminar. Solamente hay un concepto que quiero que finalmente apreciemos con nuestros propios ojos, porque estamos muy metidos en el Antiguo Testamento, que no es antiguo, que es la parte antes de Cristo, pero no tiene nada de antiguo. Lo vimos cuando vimos el diezmo, que han dicho que eso pasó. Solamente los avaros, los que no quieren diezmar, dicen eso, pero los que queremos cumplir con Dios lo hacemos, sabiendo, además, muy claramente. Yo no sé si alguien más lo predica, pero yo en mi vida lo había escuchado. Lo que yo os predico a vosotros, en mi vida había escuchado yo eso. ¿Para qué es? ¿Por qué hay que darlo? Concretamente, ¿a quién le debe llegar? Eso yo nunca lo había escuchado. Ni en cursos de finanzas, ni de ninguna manera. Pero claro, leyendo la Biblia uno se va enterando de los asuntos. Y una vez enterado, repito, mi filosofía es que ya una vez que me entero, yo ya no puedo traicionar, ya no puedo cambiar, ya tengo que ser fiel a eso que dice con rotundidad y claridad Dios. Y por ejemplo, Jesús nos enseña en el capítulo 6 de Mateo, capítulo muy importante, donde lo más importante es que nos enseña a orar, pero también nos enseña a descansar en Él. Y dice, versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra. Mayor dirección que esta no podemos tener. ¿Dónde hay que hacerlos? ¿O dónde no hay que hacerlas? En la tierra. Donde ya sabéis, la polilla, el óxido, los ladrones, todo eso te lo harán desaparecer. Dice el versículo 20, sino haceos tesoros en el cielo. En el cielo. Donde nada, ni polilla, ni herrumbre, óxido, nada, ni los ladrones pueden alcanzarlo para destruirlo. Claro, resulta que lo del cielo se hace con lo de la tierra, porque recuerda que nos fue entregada para administrarla, y de acuerdo a lo que nosotros hagamos con nuestros recursos materiales, alcanzaremos lo espiritual. Me salté una parte que es importantísima, porque además también la nombró Emma recientemente, donde dice que, por ejemplo, Lucas 16:11, que el que es fiel en lo material, se le dará lo espiritual. ¿Recordáis? Lucas 16:11. Y el 12, el que es fiel en lo ajeno, en esto que estamos hablando, del trabajo, etcétera, dice, pues también tendrá lo propio. Bueno, ya que hablo, el versículo 10 nos habla de que el que es fiel en lo poco, pues Dios le dará lo mucho, porque también va a ser fiel en eso, ¿no?
Y la base es esto mismo que estamos hablando. No te hagas tesoro, no confiemos, porque el problema no es tener riquezas, es que eso no es ningún problema, aunque causa grandes problemas, sino qué hacen esas riquezas, que a veces ni son tantas, pero pueden dañar muchísimo el corazón. Nuestra relación con Dios se ve ampliamente afectada. Yo no puedo dejar de pensar que Dios primero hizo, en nuestro caso, lo material. Por eso le di tanta importancia y hablo tanto de ello, porque no es algo desechable. ¿Cómo nos creó Dios? Primero hizo el cuerpo de barro, de elementos de la tierra que, como ya os he dicho, nos fallan y tenemos que complementarlo, y que si hierro, que si calcio, que si ahora selenio, que no sé qué, no sé qué. Tenemos que complementar nuestro cuerpo porque estamos hechos de la misma tierra. Pero primero fue lo material. Lo que dice Lucas 16:11. Y luego sopló el Espíritu. Que el Espíritu ya existía, no lo sé. Que lo hizo en ese momento para nosotros, tampoco lo sé con certeza. Pero que fue así, y somos espíritus únicos, pero que nos dio un cuerpo. Y por supuesto, un puente de comunicación entre el espíritu y el cuerpo, que es el alma. El alma está en el centro. El alma, con lo cual se vive. Los animales viven solo con el alma, no tienen espíritu. En el alma, ya sabéis, están alojados los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y hace puente. A veces ese puente está roto y Pablo nos dice en el capítulo 6 de Romanos que hace lo que no quiere hacer. Dice, puesto que lo que hago, el capítulo 7 dice, no lo entiendo, si es que yo no quiero hacer eso, pero lo hace, su voluntad lo ejecuta. Su espíritu le dice otra cosa muy distinta, pero ahí en el filtro estamos muy dañados. A veces se nos ha dicho que nosotros usamos demasiado o empleamos demasiado tiempo en cuestiones del alma. Es que es lo que está dañado. Es que es lo que está funcionando mal. Sabemos, y hoy has aprendido algo más del Espíritu. El Espíritu te cree esto y dice, claro, amén, esto es lo que quiero hacer. Pero cuando llegas a hacerlo, en el filtro pasa algo y se desvía. Léete Romanos 6, 7 y 8. Ahí Pablo lo explica, qué hombre más sincero. No habla de como hablamos, no, es que mi primo, no, él dice, yo es que hago cosas que es que no me entiendo cómo las hago. Puedo hacer, si es que yo no quiero hacer eso, porque lo que hago no lo entiendo. A mí me pasa también. A todos nos pasa. Pero el comienzo del capítulo 8 creo que es nuestra mejor garantía. Si me acompañas a Romanos, capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Recuerda, mi mente estuvo muchos años aturdida, creyendo una mentira.
condicionado por esa mentira. ¿Tu mente cómo está? ¿Tu vida cómo está? Tal vez tengas, hemos cantado canciones preciosas esta mañana y otras mañanas, ¿no? Cuando Él es el que libera. Y claro que tenemos, eso sí lo tenemos que proclamar y declarar que soy libre. Eso es un buen uso de la palabra de Dios. Porque aunque no te lo creas, y no estoy hablando de psicología barata, hasta que tu mente no sea liberada, una vez que tu mente es liberada, se liberarán tus emociones, tus sentimientos. ¿Sabes que eso es lo que se llama corazón? Porque recuerda, lo que está en el centro, espíritu, alma en el centro y cuerpo. Dentro del alma, pensamientos, sentimientos en el centro y voluntad. Por eso se llama corazón, porque el corazón es lo que mueve y da vida. Por eso dice que cuando tú crees de todo corazón, claro, tienen que empezar por tu mente. Siempre lo digo, tienes que aceptarlo intelectualmente, primero. Luego pasará a tus sentimientos, sentirás. Mira, es que esto es cierto porque es cierto. Y actuarás de la manera. Pero cuando ese tránsito está correcto, el Espíritu hablará a tu mente. Y tu mente se llenará de la palabra. Se llenará de la verdad. ¿Y qué vas a sentir? Esa verdad. ¿Y qué harás, por tanto? La voluntad de Dios. ¿Te acuerdas que es lo único que Dios dice? El que hace la voluntad del Padre, el que entrará en el reino de los cielos. ¿Te acuerdas? No lo olvides. Te invito a que nos pongamos en pie. Señor, te doy gracias porque no hemos querido, aunque algunas veces lo hayamos hecho, manipular tu evangelio, tu palabra. Simplemente hemos creído que el evangelio es esa parte del Nuevo Testamento que conocemos, como si lo demás hubiera sido un error de tu parte. Perdónanos, Señor, por haber entendido tan mal todo esta Biblia, este libro que es el compendio de tu pensamiento, de tu voluntad. Nos ha causado muchos estragos y problemas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel nacional. Ahora sabemos que todo en ti cambia, que en ti las cosas son distintas, que en ti lo que hoy creemos que está oscuro y negro se puede volver blanco y resplandeciente. En ti lo que creemos que es ignorancia se vuelve sabiduría. En ti lo que es enfermedad se vuelve en salud. Todo cambia. Todo. Hoy, Señor, te pido que nos hagas de voluntad fuerte, firme y decidida. Para ello es necesario que toques nuestra mente. Dices en tu palabra que tenemos tu mente, Jesús, una manera de pensar clara, definida, limpia, que acompañará nuestros sentimientos, nuestras emociones. Ya no sentiremos odio más que por el pecado.
sentiremos mucho amor. Porque cuando nuestro pensamiento y nuestro sentimiento están de acuerdo, hemos comprobado que la vida es maravillosa. Por eso, Señor, te pido que nos equilibres. Todos estamos en diferentes grados, estamos locos, Señor. Tenemos un doble pensamiento. Somos dos cosas diferentes. ¿Cómo nos cuesta, Señor, ser uno? Unificar nuestra vida para ser lo mismo aquí, en casa, en el trabajo, con amigos. Pero yo te pido por ese milagro, que es lo que hará cambiar nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad. Haznos coherentes, Señor. Haznos conscientes. Como dice el apóstol Santiago, perfectos y cabales. Queremos obedecer. Queremos centrarnos en tu palabra. Es perfecta. Convierte nuestra alma. Nos da normas firmes, seguras. Y quiero, Señor, pedirte por nuestra sanidad integral, en espíritu, en alma y en cuerpo. Y sabemos que los que aman a Dios, dice el versículo 28, todas las cosas les ayudan a bien. Hemos pasado momentos difíciles, Señor, pero si ellos nos han servido para volvernos a ti, benditos sean. Bendito sea. Y vamos a levantar nuestras manos, nuestro corazón, nuestra voz delante de aquel que puede hacer todo.